Eh, Antes de dar inicio a la exposición de esta mañana, les quiero recordar que estamos en el periodo que se pueden registrar para la asistencia para el evento de fines de mayo de la Red América Latina China. No lo dejen pasar porque pues es relevante, sobre todo si después solicitan una constancia de asistencia, tienen que cuidar todos los momentos de la, por un lado. Por el otro, les recordamos también que los cuadernos del CECHIMEX están disponibles tanto físicamente como en línea y que los pueden bajar gratuitamente de la página, así como las otras publicaciones del centro se pueden bajar gratuitamente de la página del CECHIMEX del momento social. Bien, más allá de esto y de que posiblemente la mayoría no circuló ni se pudo subir al camión, entonces vamos a dar inicio a la sesión de esta mañana, en donde tenemos desde luego a los dos responsables del monitor de la inversión extranjera directa china, ¿sí?, en América Latina, y va a ser el tema que van a desarrollar. En primer lugar tenemos al doctor Samuel Ortiz, a quien ustedes no conocen, pero trabaja con nosotros como investigador en el CECHIMEX y es egresado del doctorado de esta facultad. Y por otro lado tenemos al doctor Enrique Dussel, que pues no necesito presentarlo, lo conocen ampliamente. Entonces vamos a tener una sesión muy interesante cuya mecánica ya conocen, 40 minutos más o menos de exposición, para que después podamos establecer un diálogo con el auditorio. Pues muchas gracias y les doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, sí. Muchas gracias, Yolanda. Y bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y por su interés en el tema. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes un esfuerzo que venimos haciendo ya desde hace varios años con un grupo de estudiantes de licenciatura, de maestría, de doctorado, con un grupo de colegas y en donde conjuntamente hemos estado trabajando ya específica y concretamente sobre este tema y sobre este esfuerzo con el doctor Samuel Ortiz Velázquez Samuel, ¿no? Me gustaría, a ver, ahí está, ¿no? Sí, sí, ahí está. Los temas que quisiéramos compartir con ustedes son estos 7. Nos vamos a dividir la presentación con Samuel, inicio con los primeros 3 temas, continuará Samuel y después me permitiré al final por ahí hacer algunos últimos aspectos. ¿Qué es este monitor de la OFRI? Yo les recuerdo, OFRI es este anglicismo, para bien o para mal, me parece que se ha ido imponiendo. OFRI es la salida de inversión extranjera directa a China, ¿no? OFRI, Outbound o Overseas Foreign Direct Investment, ¿no? ¿Qué es este monitor? ¿Qué es esto lo que les estamos presentando, como veremos en un momento, ¿no? Yo les recuerdo la intención de este monitor y de este documento de casi 50 cuartillas. Es parte en fin, de un trabajo que venimos haciendo desde hace varios años en el Centro de Estudios China-México y en la red académica de América Latina y el Caribe sobre China. Yo les recuerdo acá en la facultad, en el posgrado de Economía, venimos trabajando sobre el tema de inversión extranjera directa en México, en América Latina, desde hace unos 15 años, con la CEPAL, con el Banco Interamericano de Desarrollo, un grupo de estudios de organización industrial con base en encuestas, diversos estudios de la industria farmacéutica, farmaquímica, electrónica, etcétera, etcétera, ¿no? El tema creo que requiere de poca justificación, es decir, hoy, hace 2 o 3 años, hace 5 años menos, era bastante más difícil justificarlo. China se ha convertido en una fuente muy significativa
de la inversión extranjera directa en América Latina. Sorprendentemente llama la atención los pocos estudios sistemáticos sobre la materia en América Latina y ya muy específica, concretamente en México, ¿no? No obstante la moda y la boga sobre el tema, ¿no? Es decir, en el mejor de los casos nos encontramos con un grupo de cuadros estadísticos de latinoamericanos, colegas chinos, etc. Me parece interesante, hemos hecho un par de publicaciones al respecto, de que, claro, la creciente relevancia de la inversión extranjera directa de China en América Latina, uno pudiera, sin caer en etapismos cognitivos, pero uno pudiera plantearlo como yo les diría, una profundización de la relación de China y América Latina. Es decir, hace 10 o 15 años nos encontramos con un creciente, masivo intercambio comercial, seguido por un grupo de transacciones y el tema de financiamiento. Ahí hay, me parece, un esfuerzo muy importante de Kevin Gallagher sobre el tema estrictamente de financiamiento. Posteriormente, en los últimos 5 o 6 años, como veremos, el tema de la inversión de China en América Latina. Hay otras publicaciones sobre empresas latinoamericanas en China, y a lo que hoy en día me parece uno de los grandes retos a los que se enfrenta América Latina, claro, son estos proyectos de llave en mano, o turnkey projects, en donde el reto de América Latina es integrarse de alguna forma, ¿no? Es decir, ante proyectos de desarrollo en infraestructura en América Latina, uno se encuentra en Chico Acer 2, en el tren rápido fallido, pero también en Argentina, Brasil, Ecuador, Honduras, etc. Uno se encuentra ante paquetes llave en mano, en donde los proveedores, la tecnología, las empresas, el financiamiento, los servicios, y si uno así lo permite, la fuerza de trabajo es China, ¿no? Entonces, el gran reto ahí es un proceso de integración por parte de los países latinoamericanos, ya que de otra forma el tema de desarrollo queda completamente secundario, ¿no? Ahí está. Ahí está. El objetivo entonces de este monitor de la OFDI China es permitir un debate, mayor conocimiento, un intercambio entre partes sobre la inversión extranjera directa china en América Latina, y yo les diría mejorar la calidad de la reflexión, del aprendizaje y por supuesto también de las políticas económicas en América Latina y en China. Lo que estamos buscando es mejorar la calidad, un mejor diálogo, y la expectativa es un mejor análisis respetuoso, uno diría, pero puntual, con información pública, ¿no? Con mucho orgullo estamos acá en la UNAM, la mayoría, yo diría prácticamente todo lo que se hace y lo que hacemos acá en el Sichimex es público, y ustedes podrán, como veremos en un momento, bajar una cantidad de información de este monitor en el portal de la Red Académica de América Latina. Estamos muy agradecidos también con Boletín Techín, que nos estuvo apoyando, y también con la agencia de prensa Xinhua, que como veremos en un momento nos ofreció una cantidad de información a la que tienen acceso todos los interesados, y también la revista China. Ustedes verán en un momento la estructura de este monitor de la inversión extranjera directa, y hay información estadística, hay información de análisis existentes, y hay información también de notas de prensa. Yo les diría, el monitor de la OFDI China es también una invitación
una invitación en el sentido, como ustedes saben, pues muchas veces uno es ahí pobre de familia numerosa, es decir, esto se hizo con muy pocos recursos, y lo que destaco el tema de la invitación debido a que hay un grupo de países que por el momento están, la información con la que contamos es muy pequeña, muy subdesarrollada, ¿no? Es decir, para países del Caribe, del Mercosur, etc., requerimos de integrar a equipos especializados, requerimos de recursos, y hoy por hoy lo que está más desarrollado es el tema de México por obvias razones, y que es lo que les estaremos presentando, ¿no? Yo les diría, y antes de pasarle en un momento la palabra a Samuel, temas en los que puede contribuir este monitor de la OFDI China, y para el caso de México, en los que puede contribuir a debates ya existentes. Revisen las publicaciones de la red académica, van a encontrar publicaciones sobre el tema de inversión de argentinos, de chinos, de cubanos, de brasileños y de gente, y por supuesto de mexicanos, estadounidenses, etc., ¿no? Hay un grupo de temas, y Samuel lo va a presentar en un momento, hay un grupo de temas metodológicos muy significativos, ¿no? Es decir, vamos a presentar información sobre la inversión de China en América Latina de 6 o 7 diferentes fuentes, ¿no? ¿Por qué? Porque la CEPAL dice que la inversión extranjera directa anual en América Latina es de alrededor de 12.000 millones de dólares anuales, ¿no? 12.000 en los últimos años, mientras que el Ministerio de Comercio de China, el MOFCOM, indica que estamos hablando más bien de flujos anuales más bien cercanos a los 1.500 o 2.000 millones de dólares. Bueno, la diferencia es de 6 o 7 a 1. Y además, la información de MOFCOM, que está acá, nos indica que prácticamente el 90% de la inversión china a América Latina va a las Islas Vírgenes y a las Islas Caimán. Entonces las diferencias son enormes, varias fuentes con resultados dramáticamente diferentes. Uno diría, ¿qué pasa? ¿A qué se deben las diferencias? ¿Son mentirosos? No, no son mentirosos. Usan metodologías diferentes que tienen implicaciones muy significativas en las estadísticas y por supuesto que en el análisis. Y no podemos continuar, me parece que en un proceso del famoso ni los veo ni los oigo, es decir, hay N fuentes diferentes, N metodologías diferentes, y no comulgan, no hablan entre sí, y de nuevo las implicaciones son de la mayor relevancia. 3 o 4 temas me parece a mí que son relevantes en debates actuales sobre la OFDI China en América Latina, ¿no? Una es de nuevo destacar que proyectos de infraestructura, que han crecido muchísimo de China en América Latina, no son consideradas como inversiones, ¿no? Es un tema bien relevante porque si empezamos a mezclar N temas, pues al final de cuentas no decimos nada. Segundo tema relevante, y que pongo a discusión, y por eso un grupo de preguntas, es cuál es la participación, la presencia, cuál es la capacidad de control que tiene el sector público en China sobre la inversión extranjera directa en China. Hay un grupo de publicaciones, en fin, donde más del 85% de la OFDI China es de propiedad del sector público, no solo el gobierno central, sino que también de municipios, ciudades, provincias, entre otros. El tema para algunos no es irrelevante. Otro tema relevante, con lo cual el monitor puede apoyar y contribuir a una discusión más puntual, es si la inversión, la salida de inversión extranjera en la OFDI China es efectivamente cualitativamente diferente a la OFDI de otros países, ¿no? Es decir,
la inversión alemana, estadounidense, japonesa, etcétera, en casos específicos de la industria farmacéutica, electrónica, autopartes, automotriz, etcétera, es diferente o es más de lo mismo en América Latina, ¿no? Me parece que es un tema relevante tanto en China como en América Latina, ¿no? Y acá se requieren estudios empíricos puntuales en términos de proveeduría de clientes, de organización industrial, transferencia de tecnología, etc. Hay todo un debate interesante, reciente, sobre si en los últimos años la participación de la propiedad privada en la OFDI China ha ido incrementándose, y todo un grupo de discusiones y análisis con base en el monto de la OFDI versus proyectos. En general lo que ha sucedido es que muy pocos proyectos del sector público chino tienen un enorme monto, ¿no? Mientras que hay docenas, si no es que cientos de pequeños proyectos de la iniciativa privada china, pero que siguen siendo en términos de monto, no de número de proyectos, todavía bastante pequeños. Estoy prácticamente terminando. Me parece que sí, en general hay poca información, o digámoslo así, insuficiente información, análisis, reflexión en América Latina, también sorprendentemente en China, sobre la inversión china en América Latina, pero veremos para el caso concreto de México y el grupo de países latinoamericanos, nos encontramos ya con varias docenas de publicaciones, es decir, no tenemos que partir de cero, ¿no? Me parece que particularmente desde el medio académico, pues hay que insistir en este proceso de aprendizaje y en algunos casos no hay que reinventar la rueda, ¿no? Dejo de lado un par de temas. Yo les recuerdo, hay un tema regional en cuanto a la salida de inversión china a América Latina, ¿no? Es decir, instituciones como la CELAC, en su programa de trabajo 2015-2019 plantean, en fin, innumerables temas. Uno es el tema de la OFDI China en América Latina, la búsqueda de procesos de innovación, de transferencia de tecnología, el establecimiento de zonas económicas especiales, etc. Y me parece, y con eso termino, de la mayor relevancia de buscar un diálogo con colegas del Instituto de Estudios Latinoamericanos, del CAS, de Tsinghua, de la Universidad de Pekín, en la Universidad de Fudan. Me parece de la mayor relevancia lograr un diálogo muy concreto a través de proyectos específicos con contrapartes chinas. El tema es de la mayor relevancia, me parece, en China, es mi impresión personal. Hace un par de meses salió ahí una publicación, me parece que de las primeras en China, público ya, en búsqueda de una evaluación de la OFDI China en el mundo, ¿no? La pregunta china, entre otras, es, bueno, pues ¿qué estamos haciendo con cientos de millones de dólares, cientos de miles de millones de dólares? El año pasado, lo veremos en un momento, se estima la OFDI China en total de alrededor de unos 120 mil millones de dólares. ¿Qué estamos haciendo como país China con estos millonarios flujos de capitales en términos de eficiencia, tasas de ganancia, en términos de estrategias, en términos de cooperación por países, etc.? Yo los invito mucho a revisar este documento del MOFCOM, Ministerio de Comercio, con el PNUD el año pasado, en donde uno de los resultados de este documento, con base en una encuesta de 254 empresas chinas, es claro, la mitad de las empresas chinas realizan ganancias fuera de China, ¿no? Eso salió incluso en el China Daily, primera página, etc., ¿no? Eso llama la atención, ¿no? Porque uno diría, oye, qué bueno que la mitad realice ganancias. A mí más bien lo que me llamó la atención es que la otra mitad no, ¿no? En fin, me parece que habrá en China también un creciente interés político, económico, hasta social, de qué estamos haciendo con cientos de miles de millones de dólares que China está invirtiendo
China, dónde, cómo los activos existen, se depreciaron, se perdieron, se robaron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son todo un grupo de temas, yo diría, que son relevantes en este contexto de este monitor y del portal que ponemos a su disposición. Muchas gracias por su presencia. Miren, yo voy a referirme un poco a algunos temas que hemos venido desarrollando en este monitor, en particular a aspectos metodológicos, formas de registro de la inversión extranjera directa a China que nos permiten identificar causas de discrepancias existentes entre diferentes fuentes de información. En principio, señalamos instituciones como el Banco Mundial, como UNTAD, e incluso instituciones mexicanas como Secretaría de Economía se basan fundamentalmente en el enfoque activo-pasivo para desarrollar, para presentar y registrar las inversiones chinas. ¿Cuáles son los rasgos de este primer enfoque? Bueno, que se presenta datos para inversión a nivel agregado que son útiles para el análisis macroeconómico en virtud de que son altamente coherentes con estadísticas oficiales de balanza de pagos y de sistema de cuentas nacionales de los países. Pero una debilidad de este enfoque es que no distingue en sus registros de la relevancia de las entidades con fines especiales que, como veremos a continuación, distorsionan fuertemente el origen y destino de las inversiones en el mundo e inflan artificialmente los montos. En años recientes, instituciones como OCDE desarrollan un enfoque diferente que ellos denominan direccional, en el cual pues, la inversión extranjera directa se puede examinar a un nivel desagregado y esta metodología sí distingue entre la presencia de entidades con fines especiales y las excluye de sus estadísticas de inversión extranjera directa, superando con ello una debilidad de la metodología convencional. Adicionalmente a estos enfoques tenemos dos tipos fundamentales de presentación de la inversión. Una que tiene que ver con el enfoque estándar o principal, con datos recopilados de acuerdo al enfoque activo-pasivo, y otra que se refiere al enfoque, a la presentación complementaria, con datos compilados con recargo al enfoque direccional, y que permite distinguir entre dos tipos cruciales de inversión: la inversión tipo fusiones y adquisiciones y la inversión en nuevas inversiones. Esta distinción es crucial y actualmente no está disponible en las estadísticas oficiales de los países. Se agrupan al momento actual, en el rubro nuevas inversiones, y este tema debe de ser relevante de incorporar en las estadísticas. ¿Por qué? Porque el tipo de inversión es importante para determinar las repercusiones territoriales socioeconómicas de las inversiones chinas. Por ejemplo, las nuevas inversiones significan ampliación de capital, y esto en el corto plazo tiene un efecto más directo sobre niveles de ingreso y ocupación. Entre tanto, una inversión tipo fusión y adquisición implica únicamente el traspaso de una propiedad previamente existente, por lo cual en el corto plazo no se generarán efectos positivos directos sobre niveles de ingreso y ocupación. Es importante señalar que actualmente no se dispone de estadísticas complementarias. ¿Por qué? Porque OCDE sugiere que se deja a discreción de cada economía. No obstante, en años recientes, instituciones como UNTAC trabajan aceleradamente en presentar información distinguiendo estos dos tipos cruciales de inversión, pero con una metodología diferente a la que sugiere OCDE, una metodología débil que se basa hasta el momento en recopilación de prensa especializada, en datos proporcionados por proveedores privados de datos. Para el caso de fusiones y adquisiciones, por ejemplo, con empresas como Thomson y Reuters, y para el caso de nuevas inversiones y ampliaciones de capital con empresas como FDI Markets. La relevancia de las entidades con propósitos especiales para incluirlas en la temática de la inversión se puede notar con cargo al siguiente esquema, ¿no?
el país, la economía A, una matriz residente en la economía A, puede utilizar a una entidad con propósitos especiales ubicada en el país B para con ello operar a sus filiales extranjeras presentes en la economía C y D. Si el propósito es presentar estadísticas más próximas a la realidad, indicadores que asuman, que presenten el origen y destino de las inversiones extranjeras directas, esta economía B debería de excluir de sus cálculos de la inversión extranjera directa las transacciones que tienen que ver con estas entidades con propósitos especiales. Para el caso de América Latina, para el caso de China, perdón, esta distinción es importante. ¿Por qué? Porque tenemos este esquema donde examinamos la conducta de las salidas de inversión china las salidas de inversión china, perdón, con cargo al enfoque convencional de UNCTAD y con cargo al enfoque de la OCDE. ¿Qué estamos observando con esta estadística? En principio, que tomando en cuenta la dirección de la influencia, esto es, utilizando el enfoque direccional, China es todavía un receptor neto de inversión extranjera directa. Ello contradice a la metodología convencional que utilizamos con UNCTAD, según la cual China es crecientemente un exportador de capital. Las diferencias son muy importantes. Para el caso de UNCTAD, por ejemplo, en 2013, el coeficiente salidas a entradas de inversión extranjera directa de China supera el 80%, mientras con cargo al enfoque direccional, este cociente se reduce a 25%. Entonces, una de las conclusiones que se puede destilar a partir de estas estadísticas, de estas diferentes formas de registro. Por otra parte, también tiene repercusiones sobre los principales exportadores de capital, como se muestra en el siguiente esquema. En principio, se señala cómo los 4 primeros exportadores de capital mantienen sus posiciones independientemente del enfoque utilizado. No obstante, economías desarrolladas como Estados Unidos y como Japón elevan su participación relativa en la OPI total, mientras economías como China y Rusia reducen incluso su participación relativa. Agreguemos que con el enfoque direccional salen de la lista algunos paraísos fiscales vinculados a la presencia de entidades con fines especiales como Islas Vírgenes y como Hong Kong. Miren, y para el caso de América Latina, y como señalaba el doctor Dussel, esto tiene implicaciones. Bajo el enfoque convencional, resulta que más del 80% de las salidas de inversión china dirigidas a América Latina tienen como destino a dos paraísos fiscales, usualmente asociados a Islas Vírgenes y a Islas Caimán. Mientras, utilizando un enfoque diferente, resulta que salen que la distribución porcentual de las inversiones chinas en América Latina cambia y ahora es Brasil y es Argentina los países más importantes en términos de captación de inversión china y salen de esta lista estos paraísos fiscales. Pasando al siguiente tema, que tiene que ver con la riqueza que presenta el portal del monitor de la OCDE China en América Latina, podemos señalar lo siguiente. Se puede acceder al portal a partir de la página de la Red Académica de América Latina, China, y tenemos nuestro portal de la OCDE China, que ofrece, entre otras cosas, la opción de búsqueda de estadísticas de China con cargo de inversión china en América Latina por país, con cargo a diferentes fuentes de datos a nivel macro, a nivel de empresa, distinguiendo fusiones, adquisiciones de nuevas inversiones. Ofrece la opción de búsqueda por país de estas estadísticas y también la posibilidad de descargar los productos más recientes del monitor de la OCDE China en América Latina, ¿no? En el caso de México, pues es uno de los países más acabados para los que se dispone de buena parte de la información, con información estadística, con información de notas periódicas de seguimiento de prensa especializada, con cargo al apoyo ofrecido por Xinhua y la revista China Hoy, y una lista de documentos de investigación vinculadas a la temática de empresas, de inversiones y de proyectos de China en México. Para concluir, quisiera referirme a algunos temas
relevantes resultados cuantitativos de este monitor de la OCDE China, el caso de México. Partimos de nuestro índice que presenta en términos generales las tendencias mundiales de la inversión china, las tendencias de la inversión china en América Latina y un examen de la inversión china en México a nivel macroeconómico, a nivel de empresa y a nivel de rama de actividad económica, y un conjunto y presenta resultados de las investigaciones más recientes con respecto a la temática de la OCDE China en México y un grupo de conclusiones y recomendaciones de política económica. ¿Qué podemos decir para el caso de México? En principio, como comparando el flujo acumulado de inversión china en México, se sitúa apenas en 395 millones de dólares. Esto significa apenas el 0.09% de la OCDE China, de la OCDE total captada por México, por lo cual China se ubica en el lugar 31 como país de origen de las inversiones en el exterior, de las inversiones en México. Por tipo, buena parte de estas inversiones se han destinado al rubro nuevas inversiones, que, como señalábamos anteriormente, resultaría muy importante que esta distinción, que esta clasificación distinguiera entre los dos tipos cruciales de inversiones chinas, por rama de destino. La minería, el comercio y manufactura concentran buena parte de las inversiones chinas. Quisiera concluir únicamente señalando este rastreo de empresas chinas que operan en México con cargo en un cruce de información de diferentes proveedores privados de datos como Thomson Reuters, FDI Markets, seguimiento a prensa especializada, instituciones como ProMéxico, Secretaría de Economía, donde logramos identificar a un grupo de 24 transacciones transfronterizas de China, incluyendo Hong Kong, con México, donde destacan un grupo de rasgos que caracterizan rasgos de las inversiones chinas en México. En principio, un monto acumulado de 1,000 millones de dólares, y donde la propiedad es un tema crucial. De 16 empresas detectadas, resulta que 10 son de carácter público, y ello en alta coherencia con esfuerzos empíricos recientes. El tema de la propiedad es relevante en términos de debates recientes con respecto, por ejemplo, al efecto desplazamiento de las inversiones privadas por las públicas en términos a temáticas de determinantes de la inversión, ya que el tema de los determinantes suele diferir según el agente demandante, y donde predominan transacciones tipo nuevas inversiones. De 24 transacciones identificadas, resulta que 21 están vinculadas a procesos de ampliación del acervo de capital y con implicaciones positivas sobre niveles de ocupación y empleo. Un tema relevante también apunta a que, a diferencia del caso de América Latina, el 88% de las inversiones chinas se dirigen a los sectores comunicaciones y transportes y manufacturas, con empresas como Hutchinson Ports y con empresas como Johnson Electric y TLC. La OCDE China concentrada crecientemente en el Distrito Federal y también en el norte del país. Pues muchas gracias. Entonces, de nuevo, espero que haya quedado claro. Lo que les estamos presentando, por un lado, es la posibilidad de utilizar el portal del monitor de la OCDE China, donde van a encontrar cantidad de estadísticas. Es más, entras ahí al portal, información, entonces estadística, un grupo de documentos metodológicos a los que hacía referencia Samuel hace un momento, metodologías de diferentes registros de la inversión, estadísticas por países, ¿no? China como emisor de, Argentina receptor de, y en el caso de México un grupo de información adicional, me parece que bastante interesante, sofisticado, no conozco algo parecido, a las estadísticas nacionales, estadísticas internacionales, estadísticas a nivel microeconómico,
con enormes diferencias con lo que registra el propio Ministerio de Comercio de China, con la Secretaría de Economía. No hay mentirosos, sino que hay diferentes tipos de metodologías que miden diferentes cosas, ¿no? Entonces, si no tenemos claridad al respecto, pues vamos a seguir con estadísticas que no sabemos qué significan, ¿no? Uno, y después dos, análisis existentes, para el caso de México, algunos países como Brasil, etcétera, y notas informativas, sobre todo de China hoy y de Xinhua. Y para el caso específico de México, un documento de prácticamente 50 páginas con la información y un análisis ya de esta información, es decir, tendencias macroeconómicas, tendencias a nivel mesoeconómico, tendencias a nivel microeconómico, ¿no? Entonces, en fin, es una discreta contribución en donde no hemos logrado desgraciadamente hacer lo mismo para todos los países latinoamericanos. Fantástico sería si pudiéramos ofrecerles, en fin, 40 documentos de un monitor de la OCDE China en Jamaica, en El Salvador, en Guatemala, en Brasil. Hoy no. Esperamos poder hacerlo en el corto plazo o en el mediano plazo, y entonces en ese sentido de nuevo el tema de la invitación, ¿no? Es decir, de integrarse para que colegas chinos, mexicanos, la Comisión Binacional México-China, grupo de alto nivel de temas económicos, de inversión, etcétera, apoyara una iniciativa muy concreta de la cual se desprende, me parece que cantidad de temas de política económica, ¿no? Lo que vemos con algunos de los mapas, por ejemplo, de la inversión china en México, es de que, en fin, buena parte de la discusión entre China y México pues, se ha concentrado en un grupo de fracasados y fallidos proyectos. No son inversión, contamos con varias docenas de proyectos y empresas chinas en México que están funcionando desde hace un buen rato, más allá de fracasos que también se han dado, ¿no? Entonces se requiere análisis más puntual, incluso yo diría de las instituciones en China y en América Latina especializadas en el tema. Nos encontramos con que las propias instituciones en las dos partes, México y China, yo diría, no están respondiendo, no están al nivel de los requerimientos y nos estamos atorando en un par de temas de hace 1, 2, 3 años, ¿no? Entonces, de nuevo, los invitamos a revisar con detalle este estudio, ¿no? Perdón. La doctora como se tuvo que retirar por cuestiones de salud. Entonces me pidió que coordinara la sesión de preguntas y respuestas. La mecánica sería reunir una serie de 4 o 5 preguntas muy puntuales para que nos dé tiempo de que nuestros ponentes nos puedan, en ese sentido, retroalimentar con las ideas. A ver, por ejemplo. Si se pueden presentar su nombre y su institución para que los conozcan. Alfredo Sánchez Laza de Dragón, primero que nada, pues muchas gracias por la exposición y el planteamiento que acaban de hacer, ya he venido en algunas ocasiones. En primer lugar, creo que hay un mérito enorme por parte de los compañeros que acaban de exponer. Efectivamente, creo entender lo complicado que significa esto, la investigación China, América Latina. Y bueno, China y otras regiones, me imagino también, está más complicado también. Creo entender porque ya tiene algún tiempo que me he acercado y al tema, y bueno, a Enrique por aquí. Y efectivamente, yo tenía dudas y también por eso un poco me interesaba venir en esta ocasión. Ese tema de graficar tan solo la información de la inversión, las salidas de inversión directa china a Latinoamérica. Y pues se dispara, ¿no? Ahí en varios años, 6, 8 años de inversión en los paraísos fiscales. Antes de los
los cuadernos de Panamá, pues dije, pues, al ser otra cosa, y ahora pues, ya nos queda la duda. No sé, bueno, estas son dudas, ¿no? Que a lo mejor son para comentar. En una metodología de la OCDE, hay un colega con el que yo trabajo, me decía, a lo mejor la estadística que está registrando ahí respecto a los paraísos fiscales es por el cambio que hubo en la OCDE, de que se registran la adquisición de acciones de empresas también como parte de inversión directa. No lo sé, o sea, es una duda que yo tengo. Las fuentes, por otra parte, efectivamente también me he encontrado y he encontrado otros artículos que hacen referencia a esas dudas de la veracidad. Hay una crítica a Thomson Reuters, efectivamente creo que buena, porque buena parte de la información que proporciona es de los proyectos de fusiones, adquisiciones y este tipo de inversiones, pero que en ocasiones, bueno, se van a ocurrir y dan idea de los montos y qué empresas, pero no se realizan todavía. Entonces, ese es un tipo de información que creo, también me queda un poco la duda, que creo que, pues bueno, hay que tomarla como tal, como una perspectiva, pero no como algo que ya ocurrió, a diferencia de la estadística que podría tener, digamos, UNTAC o Banco Mundial. En fin, efectivamente, también en tercer lugar, y ya con esto termino, la estadística que cada país registra, ¿no? Me refiero al problema, pues ustedes lo mencionan, ¿no? Que también yo tenía esa duda, fusiones y adquisiciones, ¿sí? Y hay una cantidad de operaciones que realizan las empresas que ya no solo chinas, ¿no? Sino de diferentes países y especialmente las norteamericanas, ahora me doy cuenta, de realizar fusiones y adquisiciones muchas veces no por la concentración de capital o por crecer, sino también por cuestiones fiscales y domiciliar la empresa ya no en Estados Unidos, sino en otro país, donde, por ejemplo, en Inglaterra, en otro país, las limitaciones o restricciones fiscales son menores. Gracias. Perdón. Examine sobre esta estructura que tiene aquí. Perdón. Yo soy profesor de la universidad y aquí tengo, ¿cómo se llama? Tengo precisamente hablando de esas dos gráficas aquí. Una duda concreta es que ahora son dos fuentes distintas, pero tienen tres estructuras totalmente diferentes. Ahora, quisiera saber cuál es el monto de ambas fuentes. A lo mejor uno que no incluye la otra, o uno que excluye a la otra, ¿no? Entonces, yo quisiera saber cuál es el monto de cada uno de su fuente. Por ejemplo, por la fuente, por parte de China, cuánto monto ascendió esa OFTI, y por la CEPAL, cuando ascendió ese monto. Entonces, de esa manera, para a lo mejor esas diferencias de estructura precisamente se debió por esos mundos diferentes. Y la segunda duda que, bueno, concreta sería, pues se ve que México tiene pocas atracciones a la OFI, pero a pesar de todo esto, pues también debe de haber sectores muy interesados o sectores muy atractivos para atraer esas OFIs. Entonces, de su opinión, de su punto de vista, ¿cuáles son esos sectores potenciales? Muchas gracias. Mi nombre es Yao Fei, soy consejero político de la Embajada de China en México. Como siempre, vengo con mucho interés a escuchar la presentación del doctor Enrique Dussel, mi gran y viejo amigo, y también la presentación del doctor Velázquez. Muchas gracias por su trabajo, por su presentación. Supongo que las labores del monitor
de este OVNI de China y América Latina se pueden dividir en 3 fases. La primera fase es monitorear los movimientos de inversión china directa en América Latina, el ingreso y la salida, ¿okay? Y detectar las tendencias y también detectar los problemas. Y la segunda fase puede ser analizar las causas. Entonces, ¿cuáles son las causas del creciente ingreso o el creciente salida de la inversión china en América Latina? Y la tercera fase, pienso que puede ser qué propuestas se puede ofrecer para mejorar la situación, para fomentar un mayor estrechamiento o intercambio de flujos de inversiones directas chinas en América Latina. Entonces, pienso o supongo que el público tiene mayor interés de escuchar sus comentarios, sus análisis relativos a sus estudios en la segunda fase y la tercera fase. Entonces, quiero preguntarles a ustedes si hoy nos pueden ofrecer o presentar algunas reflexiones o algunos estudios que ustedes han realizado en este aspecto. Muchas gracias. Hola. A manera de comentario con respecto al portal, primero que nada una felicitación porque es un instrumento muy útil para todos los que estamos involucrados entre México y Chile. Sí creo fundamental que para fines de claridad de todos los que podríamos darle mucho uso y ayudar o coayudar en las intenciones de este portal y de este espacio, la explicación o la implementación de una explicación clara de cómo funcionan estos fondos al exterior, en el caso desde la trinchera china, y por otro lado, en el caso de México, en qué consiste recibir estos fondos. Independientemente de que es un tema estrictamente académico, sí serviría para todos los usuarios, serviría mucho entender en qué consisten estas salidas técnicamente. Es decir, si hay unos fondos de inversión en las trincheras chinas, en los bancos chinos, y cómo operan para salir. Y el método en que México los recibe. ¿Cómo funciona? Es decir, si viene alguien y dice, quiero invertir 100 millones de dólares, ¿cómo los voy a meter en México? A pesar de que sí existen las instituciones, no se aclaran los mecanismos. ¿Cómo recibe Bancomex 100 millones de dólares y de dónde? ¿Y cómo van a realmente a funcionar? Creo que esa ventana sería fundamental y de mucha ayuda para coadyuvar a nivel institucional, a nivel de país, a nivel de particulares. Un par de respuestas por parte de ambos, ¿no? Yo coincido plenamente en la importancia, necesidad de tener ahí un diálogo con el sector público, con el sector, por supuesto, académico, empresarial, etcétera, pero claro, con buenas bases, ¿no? Digo, de poco caso tiene si tuviéramos una parte que usa la información de MOFCOM, tenemos acá enfrente a la parte que usa las estadísticas de la UNCTAD, acá tenemos al secretario de Economía que usa sus bases y yo uso bases a nivel microeconómico y yo no conozco su metodología ni de dónde sale, en fin, pues ahí se arma una discusión completamente abstrusa y antidiscusión. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que ver, ¿no? Las diferencias entre la información de estos diferentes grupos de instituciones son en algunos casos de signo, ¿no? Entonces, sí, debate, discusiones, propuestas con base en conocimiento a qué se deben las diferencias, porque si no tenemos a una parte y la otra y están hablando
de tendencias, una creciente y la otra con una tasa de crecimiento negativa, por decir algo, ¿no? Las diferencias son muy significativas. Entonces, sí, un debate y propuestas, etcétera, comprendiendo de lo que estamos hablando, para variar lo que nos encontramos en temas ya de comercio, de proyectos de investigación, de la OFDI China en América Latina, en México, es que pues hay poca preparación, en muchos casos yo diría poca seriedad, ¿no? Incluso en el sector académico, ¿no? Pues ahí se citan fuentes y pues sí, yo cito a la UNCTAD, oye, y las otras 6 que no, híjoles, esas dicen otra cosa, esas mejor no. ¿Y por qué no? Pues porque no las entiendo y me quedo con esas, etcétera. ¿No? Entonces reitero la importancia metodológica no es un tema académico, ¿no? La vieja crítica, pues hay estos académicos siempre discutiendo sus cosas en su torre de Babel. No, pues es decirle al funcionario político, empresario, oye, pues tiene que tomar un grupo de decisiones con un grupo de información y estadísticas básicas, y la diferencia son enormes, ¿no? Entonces, reitero, no es una discusión, ahí estos académicos no saben qué hacer con su tiempo y ahí se dedican a sacar metodologías, etc., ¿no? Uno. Dos, yo diría, propuestas hay muy significativas. Yo les recuerdo, los invito, está acá también en el portal, hace un año sacamos este documento, 10 casos de estudio de la inversión extranjera directa, 10 empresas chinas en América Latina. Esto se ha ido mejorando, perfeccionando, puntualizando, etc. Y digo, a grandes rasgos, me parece que ha habido un muy lento proceso de aprendizaje en China y en América Latina sobre la OFDI china, ¿no? En general, las empresas chinas requieren de mejorar su preparación para salir de China y muy concretamente tropicalizarse, ¿no? Y decirles, oye, pues, ¿sabes que las diferencias entre las Malvinas y Tijuana pues son enormes? Y en medio tienes La Habana y tienes Panamá y tienes... Pues no es lo mismo, ¿no? Ojo, como no es igual para un latinoamericano decir, quiero ir a China. China es un continente, ¿no? Y tienes que ver dónde, cómo, etc., ¿no? Entonces, la preparación de muchas de las empresas chinas hoy por hoy es muy deficiente. Ojo, eso también significa que embajadas, México y muchos otros que hay en América Latina, pues tienen que mejorar su información con empresas, con contrapartes en China, etc. Uno. Y por parte de México y de América Latina, y esto se plantea en este monitor de la OFDI China también, pues tenemos que ofrecer instituciones y mecanismos especializados. La OFDI China es diferente a la de Estados Unidos, a la de Alemania y a muchas otras. Si queremos atraer la inversión china, ProMéxico, la Secretaría de Economía, Hacienda, requiere de grupos de trabajo especializados, ¿no? De otra forma, mejor ni nos metamos, y mejor decir, ¿sabes qué? Quédense en China y hoy no, mañana tal vez, ¿no? Y especializado significa hoy darle cabida y tener gente que supervise y que vea qué está pasando. Y esto ayer, no hoy, en Chicoacén 2, ¿no? Chicoacén 2 es un proyecto no de inversión, sino que un proyecto de infraestructura de una empresa Sino-Hidro, muy importante en China, que ha hecho proyectos en toda América Latina y que hoy en día está invirtiendo en un proyecto varios cientos, 350 millones de dólares en Chiapas. Si ese proyecto se cae, ¿no? Y ganó la licitación en enero del año pasado y prácticamente está parado por problemas locales, con ONGs, con grupos indígenas, con grupos ecologistas, con grupos transportistas, con pues, cualquier estrategia política, y podemos tener las comisiones binacionales que quieran. Si ese proyecto se cae, no va a venir una mosca a invertir de China en México, ¿no?
Entonces, ¿qué se requiere? Pues hoy un grupo decir cómo destrabamos ese proyecto, o saben que lo cerramos, ya, está bien, ¿no? Pero si eso se cae después del tren rápido, les puedo asegurar que los presidentes se pueden reunir las veces que quieren, no van a invertir. Entonces, ¿qué se requiere? Eso hoy, ¿no? ¿Qué está esperando? ¿Quién? No sé. Digo, yo no tengo los recursos ni el poder de decisión. Oye, pues hoy creamos 5 personas que vayan a ver qué está pasando, pero no avanza. Entonces podemos tener acá muy buenas teorías, muy buenas ideas de la cooperación de México-China al 2050. Si Chicoacén 2 se cae, el NOLS 2050, este año, el próximo y los próximos, las cosas no van a funcionar, ¿no? Revisen el documento y van a encontrar ahí un par de propuestas muy concretas, ¿no? Y claro, ¿cómo operan las empresas? Pues acá hay una diversidad de formas, ¿no? Alguno dirá por suerte, pero Bancomex o por México, pues usualmente no recibe nada por suerte. Tú tienes las diferencias entre Lenovo, Huawei, Hutchinson Ports. Nosotros, ese es un tema de debate, consideramos a Hong Kong y Macao estadísticamente como parte de la inversión china. Hutchinson Ports es una empresa de Hong Kong, ¿no? El argumento es decir, no, es de Hong Kong, no es chino, es válido. Desde una perspectiva latinoamericana nos parece que podemos juntar, ¿no? Pero hay un debate ahí al respecto. Entonces, hay enormes diferencias. Huawei es una empresa 100% china, hay otras como Giant Motors que hemos presentado acá, ya en el monitor, es una empresa más bien donde hay una asociación técnica, ¿no? Y no una inversión como tal. Entonces, nos encontramos con una enorme diversidad de los proyectos de inversión china en todos, la preparación de ambas partes, el acompañamiento, la responsabilidad de las instituciones mexicanas es crítica y la preparación de las instituciones chinas. No tienes que venir a México para ver qué hacer en México. Tienes que hacer tu tarea en China, hablar con la gente en China y ya venir con un muy claro proyecto establecido y lo que hemos vivido en varias ocasiones, me ha tocado personalmente, es que llegan las empresas y dicen, pues, ¿qué nos proponen en México? ¿No? Y uno dice, híjole, ¿cómo que qué nos proponen? Pues, ¿qué has hecho tú y cuál es tu proyecto de inversión? ¿No? Entonces creo que las propuestas de política son muy enriquecedoras, muy concretas y muy puntuales, ¿no? En términos de las experiencias, en algunos casos muy positivas de un grupo de empresas, ojo, en otras un desastre, ¿no? Bueno, creo que de las dos, el sector público, privado y académico, de las dos, fracasos y éxitos, hay que aprender. No tiene mucho sentido decir, no, el tren rápido nunca pasó, ¿no? Bueno, como decían por ahí, ni los veo ni los hay. Pasó y va a volver a pasar. ¿Cómo hacemos para que eso no se repita constantemente? Entonces no se trata de estar a favor o en contra de China, sino si vamos a aprender para que eso no vuelva a pasar, ¿no? Y pasó, pero ojo, hay 20 y pico de empresas chinas que están trabajando, hemos visitado varias recientemente. Entonces, ahí las autoridades responsables mexicanas y chinas pues tienen una gran responsabilidad. Muchas gracias por sus comentarios. Únicamente para complementar y para para señalar un poco la inquietud de Pedro Sánchez, ¿no? Daza. Tenemos un documento metodológico en el portal de la red que desde el monitor de la OFI China que discute a detalle las diferentes metodologías utilizadas por instituciones internacionales y también discute a detalle las debilidades detectadas cuando hacemos uso de esta información a nivel micro con de Thomson Reuters, de FBI Markets, ¿no? Porque un aspecto que hemos
notado es que justamente que muchos, bueno, casi todos los estudios empíricos que se han dado la tarea de examinar, por ejemplo, repercusiones territoriales de la OCDE China en los países de América Latina, parten de estas estadísticas a nivel micro y no superan sus limitaciones. Estas estadísticas a nivel micro se deben de complementar con un cruce de información para verificar efectivamente qué proyectos de inversión efectivamente se realizaron, porque partir únicamente de las bases que proporcionan los proveedores de datos es muy limitada para el análisis económico. Con respecto a otra cuestión, tiene que ver con los montos de OCDE que se reportan en la tabla, ¿no? En la gráfica. Aquí hay que señalar cómo CEPAL, ¿no? CEPAL utiliza una metodología diferente, reconociendo las limitaciones que presentan los procedimientos convencionales para el registro del IEM, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas chinas usualmente se valen de utilizan estas entidades con propósitos especiales para canalizar sus inversiones a terceros países, y porque también en algunos países de América Latina y particularmente en Perú no se registran los montos de inversión extranjera directa por país de origen. Entonces son debilidades que de alguna forma se reflejan en estas disparidades, ¿no? La Oficina Nacional de Estadísticas de China y las estadísticas que ofrece la propia UNTAC son muy similares. ¿Por qué? Porque UNTAC únicamente retoma la información que proporciona esta oficina. Con cargo a la metodología de CEPAL, desde 2010 se puede estimar un monto superior a los 10,000 millones de dólares de inversión china, mientras con cargo al enfoque convencional de la UNTAC y de la Oficina de Estadísticas de China, este monto es superior en casi 4.470 millones de dólares, ¿no? Entonces, ahí se nota la diferencia en las estadísticas de inversión, pues considerando estas diferentes metodologías. Y un último tema sobre es interesante, en China hay un nuevo decreto y que va a afectar justamente esta parte metodológica, entre otras. Va a salvar algunos temas, va a generar otros, pero desde 2015 se supone que el Ministerio de Comercio China va a registrar la salida de inversión extranjera directa, incluyendo América Latina, pero al resto del mundo, según su destino final, ¿no? Yo les recuerdo por qué, según el Ministerio de Comercio, las inversiones de China en América Latina son tan pequeñas. ¿Por qué? Porque una empresa de China quiere invertir en América Latina, pero su primer destino es Hong Kong, por lo que fuera, por las Islas Caimán. ¿Qué es lo que registra el Ministerio de Comercio? Salida de capital a Hong Kong. Oye, pero eso llegó a México, por eso a mí no me importa, yo lo registro como salida a Hong Kong. Eso desde el 2015, o digamos en los próximos meses, cuando se publique la información del Ministerio de Comercio, vamos a tener ahí un cambio muy sustantivo, porque de pronto el cuadro que le llamó la atención a Liu va a ser muy diferente. Misma fuente, pero de pronto las Islas Caimán pues no reciben, y las Islas Vírgenes pues no reciben el 85% de la inversión china en América Latina. Son un lugar de paso para canalizarlo a terceros lugares. Entonces, de pronto, estos destinos van a prácticamente desaparecer, y ahí sí va a aparecer Brasil, Argentina, Venezuela, Cuba, etc., ¿no? Entonces, pero los montos, no solo las participaciones, los montos son muy, muy diferentes, 4 o 5 a 1, ¿no? Revísenlo, y entonces ahí, claro, la pregunta que se hará a muchos de ustedes, bueno, también ya nos mareamos con tantas metodologías, diferencias, etcétera. ¿Cuál es el monto de la inversión china en América Latina y en México, ¿no? Bueno, pues lo que nos vamos a encontrar para el caso concreto de China con México es la Secretaría de Economía tiene, como lo presentaba Samuel, registra menos acumulados, menos de 400 millones de dólares.
Nosotros, a nivel, nosotros de hace el Sechimex y el esfuerzo que hemos hecho, si nosotros sumamos los más de casi 30 inversiones chinas en México, digamos casi a 1.000 millones de dólares, ¿no? ¿Cuál es la correcta? No somos una institución pública legal para decir economía está mal y nosotros estamos bien. Son diferentes metodologías y algunas de estas empresas chinas, como lo hace cualquier otra empresa, por ahí invierte en México desde Estados Unidos porque tiene una filial que hace economía, lo registra como una inversión estadounidense, ¿no? Yo sé que esa empresa es china y no me importa si la inversión viene de las Islas Caimán o de Frankfurt, eso a mí no me importa, sé que invirtió tanto, de dónde no me importa, ¿no? Entonces, no hay una respuesta única inequívoca, ¿no? Porque además ese esfuerzo lo hicimos para la inversión china, pero si uno lo quisiera hacer metodológicamente completo, pues habría que hacerlo para la totalidad de la inversión mexicana, imagínense. Acá nos la pasamos un par de años, ¿no? Entonces, en fin, reitero ahí la invitación, ¿no? A participar, instituciones chinas, académicos, revisen ahí el portal, encuentren errores, y apoyen esta iniciativa porque es un tema muy concreto. Ya no es la cooperación al 20-50 de México con China, sino que es cómo mejoramos la calidad de la información con efectos muy significativos, me parece a mí, en un tema muy significativo de América Latina y México con China, ¿no? Hay instituciones bilaterales debieran jugar un papel relevante. Una última pregunta, si no, pues les agradecemos bastante su asistencia y como ya mencionó el doctor Russell, pues los invitamos a consultar en el portal de Sechimex todas las publicaciones y obviamente este monitor de la. Pues muchas gracias.